Sesión 9. Bienvenidos a la masterclass sobre funciones y fórmulas en IDEA, de la teoría estructural a la práctica, en auditoría de datos. Procedemos. IDEA cuenta con 110 funciones clasificadas en 6 grandes grupos propiamente dichos, que vienen predefinidos por el software, y un grupo personalizado de funciones definidas por el usuario, que tendrá que crear si considera necesario. Recuerde que puede implementar digitando @funciones y Michi, funciones personalizadas, en este caso en la ventana del editor de ecuaciones. O al darle doble clic sobre la función de su preferencia, el panel mostrará una definición más precisa en cuanto al uso de estas funcionalidades con un respectivo ejemplo. Aquí enfrente tenemos en este caso, 7 grandes grupos, pero los 6 primeros son grupos propiamente de las funciones de IDEA, en, en el cual el primero nos habla sobre el carácter. Son 35 funciones. Aquí nos muestra un tema de manipulación y limpieza de datos y fechas, por ejemplo, como el @allTrim o el @split. 2. Tenemos la función numéricas, que son 22 funciones. Aquí nos presenta diagnóstico estadístico y conversión. Por ejemplo, el @round o el @random. 3. Fecha y hora. Aquí nos presenta 27 funciones de auditoría temporal y envejecimiento. Por ejemplo, el @age o el @finyear. Acá tenemos en la número 4, coincidencias. Acá cuentan con 11 funciones. Identificación de anomalías por parámetros. Ejemplo, @between o @match. Las condicionales. Tenemos 2 funciones. Aquí nos presentan la bifurcación lógica de datos. Por ejemplo, el @if y el @comif. En el punto 6 tenemos las financieras. Aquí nos presentan 13 funciones. Tenemos la valoración de préstamo e inversiones, como por ejemplo el @NPV o el @PMT. Y por último, tenemos las personales, el desarrollo de funciones a medida. Aquí que termina con un asterisco idea func. Las funciones de carácter, correcto, se usan para manipular y convertir textos. Para los campos, por ejemplo, como fechas, estas funciones son igualmente válidas. Así que las herramientas, más que todo, limpian las inconsistencias humanas en los datos, estandarizan formatos y extraen segmentos específicos para realizar cruces exactos. La aplicación común es sobre la limpieza de nombres completos, por ejemplo, separación de direcciones y normalización de códigos de facturación. Esto es lo más común que se puede utilizar este tipo de funciones de carácter. Aquí tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, el @proper. Convierte a mayúscula la primera letra de cada palabra perteneciente a una cadena. También tenemos el @regexpert, que es compara expresiones de carácter utilizando un complejo conjunto de reglas. También contamos con el @split. Corta una cadena de segmentos preparados por caracteres como espacios o comas y devuelve el segmento especificado. Tenemos las funciones lógicas y de coincidencia, el motor de filtrado, if, el @if y el @between. El @if, que es la condicional,
Permite obtener diferentes resultados en base a una o más condiciones. Fundamental para variables dinámicas. Ejemplo, si los días trabajados son 30, aplicar sueldo base. De lo contrario, prorratear. Tenemos el between o coincidencia. Determina instantáneamente si una expresión numérica cae dentro de un umbral de riesgo específico. Contamos con el match y no match. El arroba match y no match son herramientas de conciliación masiva. Identifican qué datos cumplen o violan los parámetros definidos por el usuario frente a una lista de valores. Aquí tenemos un ejemplo de una anatomía de la decisión, de la lógica condicional. En este escenario, lo que podemos verificar es, vamos a poner un ratito ajá. Acá tenemos la condicional, que es el if, que es si días trabajados es igual a 30, entonces se le coloca el sueldo. Si no es 30, si es por ejemplo 15, entonces es el sueldo entre los días trabajados y todo esto por 30. Creo que la lógica está bien clara. Aquí lo que nos muestra es el camino verdadero, que es el sueldo, si todo está correcto. Sueldo. ¿Qué hacer si el empleado trabajó el mes completo acción directa? El camino falso. Sueldo entre días trabajados por 30. El recálculo matemático si hubo ausencias y acciones correctivas. Aquí nos indica que el software no solo calcula, como nos indica acá, sino que también toma decisiones sobre registro por registro a la velocidad de la luz. En este escenario, se automatiza la decisión de acuerdo a la condicional que se le aplica. ¿Correcto? Y aquí vamos viendo las funciones. Acá tenemos la función carácter, donde se usa para manipular y convertir textos para los campos fechas. Estas funciones son igualmente válidas. Por ejemplo, tenemos acá el primer acercamiento con 35 funciones tipo carácter. Vamos a ver algunas de ellas, ¿correcto? No vamos a ver todas, pero al menos las más referenciadas para que podamos tener alguna idea básica. Recordemos que en la misma aplicación IDEA se encuentra dentro de lo que es la ventana del editor de ecuaciones, a la mano derecha se encuentra la biblioteca de funciones que uno puede ir buscando de acuerdo a la arroba función que necesite. Entonces, vemos por ejemplo el AllTrim, elimina todos los espacios iniciales y finales. El arroba chr, que devuelve el carácter equivalente a un código ASCII especificado. El arroba compara no case, que compara expresiones sin tener en cuenta las mayúsculas minúsculas. El current form determina el formato de campos numéricos. El arroba delete elimina caracteres especificados en una cadena. El find one of busca registros con al menos un carácter especificado. El getup devuelve el carácter
que aparece en una posición numérica especificada. El insert inserta una cadena dentro de la cadena existente. El isBlank, este de aquí, verifica si un campo contiene blancos. Así es. Esto es muy importante porque muchas veces en este caso el campo donde está, o la celda donde está la palabra, algunas veces tiene campos en blanco. Y esto hace de que cuando nosotros coloquemos la formulación, al no detectar la palabra, sino el campo en blanco, lo pasa por alto y no aplica la función sobre esta palabra. Entonces, puede dar resultados erróneos. Siempre es bueno, después de hacer una importación, utilizar el isBlank para verificar si hay campos que contienen, si hay campos que contienen blancos, ¿correcto? Ahora, ISIN, justo que es lo que usamos en algunas sesiones atrás, determina si un registro contiene una cadena de caracteres específica sensible a mayúscula y minúscula. El ISINI, igual que el ISIN, excepto que no es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. El Just Letters devuelve una cadena con todos los caracteres numéricos eliminados. Tenemos el left, devuelve la cantidad de caracteres específicas en una cadena, en este caso contando de la parte izquierda. Tenemos acá el @len, correcto, el @len devuelve la longitud máxima de una celda. El @lower, correcto, convierte a todos los caracteres de una cadena minúscula. El ltrim quita los espacios iniciales de una cadena. El mid extrae una proporción de texto desde una cadena. El proper convierte a mayúscula la primera letra de cada palabra perteneciente a una cadena. El regexpr compara expresiones de carácter utilizando un complejo y conjunto de reglas. El remove elimina todas las ocurrencias de un carácter específico. El repeat repite una expresión. El replace reemplaza caracteres por una expresión especificada. El reverse invierte el orden en este caso, de un carácter en una cadena. @right devuelve la cantidad de caracteres especificada en una cadena contando desde la derecha. Soundex devuelve el código de sonido para una palabra. Sounds like determina si dos palabras son fonéticamente iguales. De igual manera, space to one, que elimina los espacios adicionales en una cadena de caracteres. Es expand excluding devuelve el carácter de una cadena que aparecen antes de un carácter especificado. Es span including es corta una cadena de caracteres a la primera aparición de un carácter no especificado. De igual manera, las funciones numéricas. Las funciones para calcular y prevenir, o en todo caso, convertir números. Tenemos aquí el ASCII, donde devuelve el código ASCII de un carácter. Tenemos Curval, que convierte campos de carácter en numéricos. EXP calcula el exponente de un número. Aquí también tenemos el Field Statistic, devuelve un valor numérico para una estadística de campo especificada. Int devuelve el valor entero de una expresión. Esto es interesante. Se utiliza muchas veces cuando se va a realizar algún tema de cálculo o alguna comparación de dígitos. Es, eh,
A ver, field data valid devuelve 1 si el dato de campo es válido o 0 si es incorrecto. Just number devuelve todos los números al inicio y al final. De igual manera con just numbers leading devuelve los números iniciales. Igual con trailing devuelve los números finales. Log calcula logaritmos naturales. Log 10 es calcula logaritmos en base a 10. Max, mínimo, devuelve el valor máximo de dos expresiones numéricas, devuelve el valor mínimo entre dos expresiones numéricas. Recno devuelve el número registro físico. Arroba random genera un número aleatorio. Regno devuelve el número de registros actual en una base de datos indexada. Round redondea una expresión numérica en base a números decimales especificados. Seed establece la semilla de números aleatorios. SQRT calcula raíces cuadradas. Stratum agrupa registros por intervalos. Val convierte una cadena de características a un número. Funciones de fecha y hora. Efectúan cálculos o conversiones de fecha y hora. Tenemos a afternoon. Que devuelve el número indicado si la hora especificada corresponde a la mañana o a la tarde. Tenemos age, que calcula la cantidad de días entre dos fechas especificadas. De igual manera con age data time, devuelve la cantidad de segundos entre dos fechas y horas. Age time devuelve la cantidad de segundos entre dos horas especificadas. SetDot convierte fecha tipo carácter al formato fecha de idea. Date devuelve la fecha actual. Day devuelve el día de una fecha. Daystud convierte la cantidad de días desde el 1 de enero de 1900 al formato fecha. Though devuelve el día de la semana. DTOC convierte exposiciones de fecha a carácter. D2Days obtiene la cantidad de días que hay entre el 1 de enero de 1900 y una fecha especificada. DTOG convierte fechas al formato juliana. Field Statistics devuelve un valor numérico para una estadística de campo especificada. FinYear devuelve el año financiero para una fecha especificada basándose en el fin de año. Format 12 Hour Clock devuelve una cadena que presenta la hora con el formato hora, minuto, segundo, donde TT representa AM o PM. Hours devuelve como número la parte perteneciente a las horas de una
hora especificada. Funciones de coincidencia. Las funciones que identifican datos que cumplen determinados parámetros definidos por el usuario. Funciones de coincidencia. Funciones que identifican datos que cumplen determinados parámetros definidos por el usuario. Primer acercamiento con las 11 funciones de tipo coincidencia. Between, que determina si una expresión numérica se encuentra en un rango específico. Between date, devuelve el número indicado si una fecha cae dentro de un rango especificado, en 1 o no 0. Between time, devuelve un número indicando si una hora cae dentro de un rango especificado 1 o no 0. Bits, identifica el valor de un bit. Bit and, oculta bits no deseados. Bit or, establece bits requeridos. Get next value, devuelve el valor siguiente del campo seleccionado. De igual manera, el previous devuelve el valor anterior al campo seleccionado. List determina qué criterio es cumplido por una expresión en una lista de valores. Match determina qué criterio es cumplido por una expresión de una lista de valores. No match determina si una expresión no cumple ningún criterio en una lista de valores. Funciones financieras. Determinan valores para préstamos e inversiones. Muchos de estos valores son de tipo decimal. Aquí, por ejemplo, primer acercamiento con las 13 funciones de tipo carácter. @db es calcula el saldo periódico fijo de depreciación decreciente. El DDB calcula el saldo de depreciación doble decreciente. El FB calcula el valor futuro de una inversión. El IPMT calcula el interés pagado para un periodo dado. El IRR calcula la tasa interna de retorno. El MIR calcula las variaciones de la tasa interna de retorno. El NPV calcula el valor actual neto de una inversión. Valor actual neto de una inversión. El PMT devuelve el importe de pago total para un préstamo. Importe de pago total para un préstamo. El PPMT devuelve el importe de pago del capital en un préstamo. El PB devuelve el valor actual de una inversión. Rate calcula la tasa de interés de una inversión o préstamo. Sin devuelve la depreciación lineal de un archivo. Y el SYD devuelve la suma de años de depreciación lineal de un archivo. Teniendo conocimiento de estas 13 funciones por la parte financiera, nos vamos con esta frase. Funciones personales. Aquí, cuando se presenten circunstancias en las cuales se requiera de una función no existente, el usuario podrá crearlas e implementarlas según sean sus criterios.
Las funciones personales son predecidas por el comando, en este caso numeral, función personal, y poseen la extensión idea func. Bueno, para comenzar en este caso, esta práctica, nosotros tenemos acá un informe. Este informe es un informe, un informe práctico, correcto, no es no es real, pero se trata sobre las nóminas de una empresa del 2015. Empezó a fumigar, nómina de enero y nómina de febrero. En nómina de enero habían 25 personas trabajando. En nómina de febrero, dos renunciaron. Entonces ahí ve solo 23. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es exportar esas tres nóminas. Las vamos a limpiar, como diríamos. Guardar como. Correcto. Caramba, un ratito. Vamos a crear, mover o copiar. Vamos a crear un nuevo libro. Vamos a crear uno por uno. Y en este nuevo libro recién, aquí vamos a crear, aquí vamos a separarlo. Aquí le vamos a poner personal. Personal, trabajadora. Vamos a poner así. ¿Ya? Listo. Ahora vámonos a nómina de enero. Caray. Bueno, vayamos por ahí. Y crearemos esta de acá como nómina febrero. Listo. Ahora vamos a... Ujú. Vamos a abrir enero. Enero. Listo, entonces vamos a borrar lo demás. Listo, y guardamos esto. Ahora, ahora abrimos idea.
Vamos a que sea hasta aquí. Bueno, vamos a borrar lo que teníamos antes, ¿no? En este caso, pasamos aquí, archivos, eh, y acá dice cerrar todas las pestañas. Correcto, cerró todo. También podemos ir acá, vista principal. Y en este caso también, bueno, como cerró la pestaña, ya lo detecta como que si estuviera acá mismo. Podemos eliminar la base de datos. Sí, todo. Listo. Ya está. Ahora, lo que podemos hacer de dos maneras. Una, importarlo de aquí, o en todo caso, jalar y pegarlo aquí el Excel. Vamos a importar por aquí. Ojo, ya hemos creado un proyecto allí. Vamos a levantarlo en enero. Bueno, todo en realidad vamos a levantarlo, personal trabajador. Siguiente. Muy bien, están captados todos los datos. Y uno tiene nombre de campo que comienza en una fila así. Ajá. Aceptar. Nuevamente vemos la barra verde en el cual nos indica. Ujú. Ahora teniendo esto, seguimos importando lo demás. Vamos a cargar enero. Siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Periodo de enero, plantilla. Todo corre a partir del 2, así que vamos a subir las filas a partir de aquí. ¿Se dieron cuenta, no? Recuerdan que en la pantalla inicial tenía título y subtítulo. Ya, ok. Al ponerlo en la tercera fila, recién en la tercera fila coloca como si fueran las cabeceras de los campos. Nómina de enero, todo bien. Febrero. Mm, acá hay otro temilla aquí, ¿eh? Recuerden, por ejemplo, ahí dice seleccionar las hojas para importar. Interesante. También se pudo haber hecho así. En este escenario, como ya tenemos la hoja de febrero, ya tenemos la hoja de enero cargada y lo hicimos de la manera manual,
¿correcto? Porque eso justo es lo que yo quería demostrarles. O lo, o lo limpian manualmente, en este caso del archivo que usted, antes de importarlo, ¿no? Hicieron todo ese trabajo manual de estar borrando las otras hojas. O también lo cargan con todas las hojas, pero seleccionan cuál es la hoja que van a importar. En este caso vamos a importar la hoja de febrero. Y como ya lo sabemos en la hoja de febrero, aquí lo que vamos a tener que limpiar es el título para solamente quedarnos con las cabeceras. En este caso, uno de dos. Y aquí ya está. Acá están los empleados. Este es febrero. Entonces, no se olviden siempre seleccionar las hojas para importar. De repente ustedes tienen 20 hojas y de las cuales ustedes solamente seleccionan personal, nómina y enero. Estos tres seleccionan, hacen la debida modificación acá para que puedan ser las cabeceras y con eso lo aceptan, para que no estén haciendo ese trabajo manual que les mostré hace un momento, del cual ya, como lo tienen identificado, estoy seguro que de ahora en adelante lo van a hacer de esta manera. Presionamos aceptar. Listo. Ya tenemos nómina de febrero y nómina de enero. Ahora, ya teniendo esto bien claro, bueno, aquí ya podemos acomodar algunas cositas como para tener mejor visualización. Ya anteriormente hemos hablado del historial, sobre estadística de campo, total de control y criterios. Yo sé que estoy seguro que ya lo tienen mapeado. Ya teniendo esta información, lo que vamos a hacer es, a ver, bueno, vamos a trabajar directamente acá. Por ejemplo, la misión es auditoría de nómina en la empresa Fumigar, que es la base de datos que hemos visto, hemos cargado la idea. Ahora, la plantilla es de 25 empleados de enero y 23 empleados de febrero. Solo el periodo es enero y febrero de 2015. Las variables críticas van a ser horas diurnas, recargo 1.5, auxilios, inducciones y renuncias. Objetivo del proyecto es calcular el sueldo neto exacto de los empleados, extraer y auditar los empleados que presenten fluctuaciones, aumento o decremento en su sueldo. Y tercero, determinar el... Abrimos enero, ¿correcto? Lo que es, en este escenario es enero del 2015. Y aquí lo que vamos a hacer es, para definir el primer punto que es el, el cálculo del sueldo neto, debe empezar primero con el total de horas extra en el valor de monetario. Como recordar, como recordaremos, para ello se debe dividir el sueldo mensual entre 240 horas trabajadas a lo largo de 30 días. El costo de una hora diurna, para este caso, sería del 1.25% sobre la hora laboral. Como denotaremos, algunos trabajadores no laboran durante los 30 días, para ello deberemos calcular el sueldo a 30 para conocer el costo de la hora laboral. El experimento es sencillo, así que las condicionales ideales se asumirán de acuerdo al costo de la hora del trabajo presentado. Entonces, es justo esta formulación en la que vamos a presentar. Sueldo a 30, y aquí está la condicional, ¿no? Días trabajados igual a 30, sueldo entre días trabajados por 30. Luego veremos el costo de horas externas, sueldo a 30 de 240 por 1.25 horas extra diurna. Y aquí el sueldo neto, auxilio, sueldo y extras sobre las deducciones. Así que vamos viendo cómo lo vamos trabajando.
Ok, entonces para poder para poder obtener, en este caso, calcular el sueldo neto exacto de los empleados, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a crear la fórmula en la cual vamos a ver sueldo a 30 días, ¿correcto? De igual manera van a haber empleados que no van a llegar 30 días laborables, pero de igual manera para eso es el porcentaje por día y de acuerdo solamente se va a contabilizar los días trabajados. Vamos a aquí agregar un campo. En este campo vamos a poner sueldo, sueldo 30. Vamos a poner un B sueldo, que es el virtual. Ujú. Y nos vamos acá a la fórmula. Aquí lo que vamos a colocar es la condicional, el arroba if, vamos a poner acá días trabajados por, no, que es igual a, a 30, es igual a 30. Recuerden que siempre separamos punto y coma. Luego colocamos aquí el nombre de la tabla. Sueldo 30 días. De igual manera, punto y coma. De ahí, dentro de estos paréntesis, sueldo 30 días también. Que esto va a estar dividido entre días trabajados. Ajá, acá está días trabajados. Y aquí lo vamos a multiplicar por los 30. Así es. Primero corroboramos si está bien la fórmula. Muy bien, ecuación correcta. Y de aquí le damos OK. Para esto vamos a B sueldo a 30. Listo, B sueldo a 30. Ahí están. Perfecto. Estos son los valores ya de acuerdo a los trabajos, al- en este escenario, a lo ya trabajado, ¿no? A la fecha de trabajada. Ahora vamos a, vamos a calcular el costo hora, pero hora externa, ¿no? O sea, las horas adicionales. Porque hay trabajadores que tienen horas extra. En este caso, las horas extra van a ser diurnas, ¿correcto? Aquí le vamos a colocar igual B, costo horas extra.
extra. Vamos acá, ujú, a la fórmula. Aquí sueldo, sueldo a 30 días. Mm. Sueldo a 30 días y lo vamos a dividir por 240. Ahora por 1,25, que ya lo habíamos explicado al comienzo. Le vamos a seguir multiplicando por horas extra, pero las diurnas. Corroboramos si la fórmula está bien. Ecuación correcta. Muy bien. Entonces, este es B costo horas externas. Muy bien. Listo. Ahora acá está el costo. Aquí ya estamos trabajando con las horas extras, pero de acuerdo a la contabilización de los días trabajados. Vamos a agregar, vamos a ahora el sueldo neto. Aquí si le ponemos sueldo neto. Ok, aquí vamos a generar todos los descuentos. Auxilio en el transporte, menos aporte la EPS, aporte EPS, aporte pensión, también otros descuentos que siempre existen, fondo solidaridad, y vamos a agregar los dos otros valores que, que calculamos. Y aquí valorizamos costo esta y le sumamos el sueldo. Vamos a certificar si ecuación correcta. Muy bien. Ahora vamos a ponerle B también, ¿ya? Para diferenciar o para unirlos con todos. Listo. Vamos a ver. Mm, Ahí está. Es el sueldo neto, es este de acá. Buenísimo. Buenísimo. No, bueno, por si acaso, esta es una columna que yo extraje adicional, así que ahí salen los valores como error, no hay que hacerle caso, pero serían el sueldo neto ya de acuerdo con las fórmulas puestas, ¿no? Así que ya con esto nos ayuda muchísimo para hacer los cálculos. Solo para tenerlo en cuenta, equipo, es que, por ejemplo, ¿no? Vamos a manipulación de campos. Nos va a mostrar aquí bueno, aquí sale manipulación de campos, pero en este punto, acá están los virtuales que hemos creado. Aquí con número numérico virtual y aquí están los parámetros, ¿correcto? Entonces, por ese lado, ahí lo tienen mapeado y ese es el resultado. Ahora, la pregunta, ¿no? ¿Por qué mueves la barra y el código empleado se mantiene? Por una sencilla razón.
acá hay una opción que se llama inmovilizar campos, que está en ver. Entonces ustedes señalan inmovilizar campos en código, presionan este botón de aquí, e inmediatamente este campo se inmoviliza. Igualmente, si desean que este campo ya no se inmovilice, lo retiran. Listo, ya no se mueve. Algo muy sencillo, pero que a la hora de hacer los trabajos ayuda mucho porque nos referencia. Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí ya podemos ver los valores de acuerdo a este código. Entonces, esa es la inmovilización de campos. Ahora pasamos al segundo punto. A ver, por aquí está, que es extraer y auditar extraer y auditar los empleados que presenten fluctuaciones, aumento o decremento en su sueldo. ¿Correcto? Pasamos ahora a ver el segundo punto. Y vamos a análisis y vamos a la opción o de repente el botón de comparar. Comparar totales de dos bases de datos con campos en común. Le damos un clic allí y tenemos acá la nómina de febrero, ¿correcto? Salario neto. Y de igual manera el campo total, seleccionamos acá la secundaria que sería enero y seleccionamos salario neto también. Ya teniendo los dos salarios, nosotros el nombre del archivo comparar base de datos, vamos a ponerle aquí enero, febrero o febrero, enero, enero. Ujú. Bueno, el botón de coincidencia es importante para poder definir los campos clave de conciencia. En este caso son códigos entre ambas bases, ¿no? Entonces son códigos entre ambas bases, son los mismos valores y que no hay ningún problema en la comparación. Justo los tenemos aquí también. Es la paso número 7, configuración de la comparación en el, en el interperiodo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Vamos a archivo, comparar base de datos, o la palabra comparar, se establece la nómina de febrero, y de ahí como primaria, y la de nómina secundaria la ponemos en la de enero. Seleccionamos el campo de sueldo neto y para poder calcular la variación. ¿Por qué es importante la detección de varianzas? Automatiza el proceso de auditoría analítica restando masivamente el periodo 1 del periodo 2 para revelar las fluctuaciones ocultas en milisegundos. De ahí pasamos a la siguiente, que es ejecución de coincidencias e identificación de brechas. Así que, ¿qué está ocurriendo aquí? Definimos el código con la clave primaria de la unión. El sistema genera la base de comparación de sueldos. El nuevo campo diferencia, que vamos a crear en un momento, revela la desigualdad positiva, negativa o nula entre los periodos. ¿Por qué es importante la precisión relacional? Al usar el código único en lugar del nombre, eliminamos el riesgo de falsos negativos por errores tipográficos al cruzar las bases. Ah, qué interesante, muy importante. Y por eso nosotros aquí seleccionamos, vamos a ver, bueno, luego ya vemos el tema de coincidencias, pero hasta este punto nosotros llegamos aquí y colocamos en el primario
el código. Muy bien. Entonces, ya con esto nosotros determinamos, ¿ok? Porque con el código se van a dar, primero, la coincidencia es que se van a enlazar con el código, ¿correcto? ¿Y qué cosa van a comparar? El salario neto. Entonces, ¿de dónde? De la base de datos de febrero y de enero. Entonces ya con eso ya armamos todo toda la arquitectura de la prueba y vamos a ver ahora los resultados. Vamos a tomarnos un poquito de tiempo. Como ya sabemos, cuando aparece la barra verde es porque está procesando. Y aquí está. Entonces tenemos el total P y el total S. Tenemos los valores y las diferencias. Mira, acá hay una negativa. Para este empleado bajó, supongo que debe haber trabajado menos días o de repente habrá tenido costos mayores. Igualmente, también hay incrementos y en base a esos valores se determina. Vamos a ver qué nos dice acá. Bueno, en esta ocasión he preferido, en vez de primero mostrar la teoría y luego la práctica, lo estoy haciendo de la misma manera de ambos lados, como para que guarde una mejor relación. ¿Qué está ocurriendo? Definimos el código como la clave primaria de unión. El sistema genera la base de comparación de sueldos. El nuevo campo diferencia revela la desigualdad positiva, negativa o nula entre los periodos. Y más que todo aquí lo que ya se va a presentar es por qué es importante predicción relacional. Ya lo habíamos mencionado hace un momento. Ahora, vamos a ver este punto nuevo. A ver, ya teniendo esto, vamos al siguiente punto. Por aquí está, a ver. Tercer punto es determinar el costo total consolidado del departamento. Pero antes de ver ese punto, si no se han dado cuenta, tenemos que, en este caso, que realizar una extracción donde se excluya los dos empleados que ya no están en la empresa. ¿Recuerdan? En enero habían, si no me equivoco, en enero habían 25 y en febrero 23. Entonces, por ello solo basta con fijar la mirada en el campo, este campo de aquí y este campo de acá. Pero también vemos este campo de aquí, si se dan cuenta. Entonces, donde aparecen los valores cero, están indicando que el registro no tiene información sobre el periodo en este caso, sobre el periodo de febrero. Aprovechando esta extracción por las rutas de datos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a buscar la extracción directa. ¿Por dónde lo podemos encontrar? Aquí está. Crea una nueva base con los registros que cumplan los criterios de la base de datos actual. Así es. Ajá. Y aquí lo que vamos a hacer es, bueno, bajo el punto de extracción, este se va a llamar el archivo ¿ya? Aquí tenemos que, a ver, aquí sobre registro, ¿no? Número de registro, si es diferente de cero.
Y aquí diferencia, de igual manera. Listo. Esa sería la fórmula en donde nosotros aquí le tenemos que nombrar. Vamos a ver si está correcto. Correcto, porque estamos hablando de la columna y la diferencia tiene que ser cero. Y aquí le vamos a poner, oh, dentro Z, le vamos a poner aquí empleado, sueldos fluctuantes. Y con ello le damos aceptar. Así es. Y por lo mismo que colocamos en total, ¿correcto? Aquellos dos personas que se retiraron ya no aparecen ahora ya con esta diferencia. Entonces nos quedamos con 20, en este caso 23 colaboradores y esto sería ya la lista final. Entonces luego de hacer esta extracción, ya nosotros hemos identificado de que no eran 20, al final no era la diferencia entre 25, sino entre 23. Esta información. Ahora lo que tenemos que complementarlo porque está medio incompleta, porque solamente tenemos los códigos. Pero sería bueno tener el nombre, año y departamento, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a unir base de datos. Por ejemplo, presionamos acá el botón unir, correcto. Muy bien, sale extracción 2 que son 24 de 26. Y ahora debemos escoger la base de datos con la cual pertenece a la unión y establecer el criterio de coincidencia. En este caso con el código. De la misma manera, en el archivo que vaya a generar, podemos escoger los campos que deseamos visualizar, ¿no? En este caso podríamos, eh, a ver, vamos a ver si podemos trabajar con el personal. Seleccionamos y vamos a trabajar con este, a ver, qué nos sale. Vamos a ver, recuerden la coincidencia. Lo ponemos con el código también. Muy bien. Y en este caso solo coincidencias. Justo acá está el gráfico. Esos de ahí. Los que hacen match. Entonces, vamos a ver bueno, de ahí lo que tenemos que, en este caso, podemos poner el nombre. Unir base de datos, vamos a poner unir fluctuantes. Listo. Ajá. Y de esto vamos a ver. Ujú. Ahí está. Entonces, nos sale qué cosa. De los 24, ¿no? Porque perdón, de los que son 23, porque eran 25 menos 2, 23, ya no solamente nos sale estos valores que eran hasta acá, sino ahora nos sale también nombre, departamento, estado, neto enero, neto febrero y la variación. Entonces, por ese lado, muy bien, complementamos la información. Ahora, finalmente, para realizar el conteo automático de los empleados que presentan déficit o superávit, más que todo en el salario,
se puede hacer una estratificación de los siguientes registros. Vamos a análisis, seguimos en análisis y buscamos estratificación. Acá está. Agrupa registros de la base de datos actual en estratos. Entonces, le damos un clic aquí. Nos va a decir, las estadísticas no disponibles son para todos los campos. ¿Desea crear estadísticas para todos los campos? Sin ellas, sí. Entonces, aquí, eh, más que todo esta ventana de aviso, ¿correcto? Nos indica la aprobación de los cálculos estadísticos sobre la misma, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Que le hemos dicho que sí. Y aquí lo que tenemos que hacer es la diferencia, ¿correcto? Le hacemos un check en diferencia y le ponemos 0 y aquí 10.000. A ver, vamos a jugar con números, ¿correcto? El incremento, el incremento va a ser de 1.000.000. Quizá el monto mayor. Ajá, que es este de aquí, el monto menor. Y aquí sale así. A ver, vamos a ver si... Vamos a jugar con estos números, ¿correcto? Y de acuerdo a esto vemos si hay un superávit o no. Bueno, lo he puesto con 1.000.000, ¿no? El incremento, así que vamos a ver qué aparece. Ajá, nos sale de los, en este caso, nos sale como déficit hay 19 y como superávit hay 4, de los cuales sería el 74% y el 25% de la diferencia. Interesante, ¿ah? Interesante. Aquí más que todo visualizamos aquí 19 empleados, de los cuales no se les debe pagar, bueno, no se les debe pagar este monto de aquí, ¿correcto? Y en contraste con el nuevo incremento, estamos hablando de que se debería pagarse a 7, bueno, en este caso a 4 empleados sobre este incremento. Mm. Bueno, como estos resultados no generaron en una base de datos, sino que están siendo trabajados sobre la unidad fluctuante, acá debemos ubicarnos que el panel de propiedades en la solapa de los resultados, que está aquí, ¿correcto? Donde se aparece la descripción de resultados con el nombre que se había asignado. Para regresar a visualizar los registros, basta con darle un clic sobre la solapa de datos en el link de datos. Ujú. Y ya nuevamente volvemos a nuestros valores. Ok, y ya con esto ya podemos poner, si gustamos, agregar hacer comentarios, ¿no? Algún comentario referente a aquellos resultados sobre la nómina y, y con eso sería todo realmente sobre ese análisis. Hemos encontrado el superávit, el déficit, hemos hecho la sumarización. Hemos la sumarización para poder agregar más forma de identificar a los códigos de usuario. Hemos hecho también el tema de comparar, el comparar de enero y febrero.
Y con eso ya cumplimos en la parte de lo que es en la segunda parte de extraer y auditar los empleados que presten fluctuaciones aumentando o un decremento en su sueldo, ¿no? Y aquí ahora nos queda determinar el costo total. Ahora, para el punto 3, para determinar el monto total por cada departamento, se sigue la ruta del análisis y la sumarización. Vamos a hacer acá el resumen. Bueno, resumen o sumarización va a ser lo mismo, pero, pero ante ello es necesario hacer una previa unión de base de datos para establecer el departamento correspondiente al código del trabajador con el nombre del departamento cargo. Entonces bueno, aquí lo que vamos a hacer es, ya tenemos acá la unión fluctuante, ¿no? En realidad ya teníamos aquí el nombre y cargo, ¿correcto? Así que por ese lado ya habíamos hecho ya habíamos unido el código del empleado con con su nombre y y con el área en donde está trabajando. Así que lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer la sumarización y aquí lo vamos a poner por departamento. Exacto. El, bueno, aquí ninguno y aquí lo vamos a poner por el sueldo neto. En este caso vamos a poner sueldo neto, ese sueldo neto de acá de enero. Entonces vamos a poner máximo, mínimo y eso sería todo. A ver. Y de acuerdo a los departamentos, el departamento de administración hay 4 personas, eh, sale como 11 millones, contabilidad igual 4, 7 millones. Y bueno, estos montos, por ejemplo, no son en soles por si acaso, ¿eh? Son son en son otro tipo de moneda, correcto, que se manejan más en miles, que como nosotros la unidad es un sol, ellos su unidad es 1000, 10.000, entonces aumenta pues en todo su sumatoria del área, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? El neto máximo es 3 millones y el neto mínimo es 2 millones. Vemos que administración tiene más gente, tecnología, tecnología en segundo lugar, ventas tercero, cuarto contabilidad, operaciones quinto y dos de logística. Interesante. Ahora, por ejemplo, si quiero ver en administración, le damos doble clic al 4 y esto nos va a llevar al detalle. Estos son los 4 empleados de administración y nos da pues cada uno su sueldo, ¿no? Lo imprimimos, bueno, listo. Igual manera de tecnología, hay tres gatos fieros. A ver, vamos a ver. Corre. Y también nos damos cuenta que son tres. Es el código 91521. Es Andrés Díaz, Mateo Rojas y Alejandro Muñoz. Y en la parte de operaciones, que son 5, acá hay más. Estamos hablando que está Ana, Diego, Sebastián, Gabriela y Ricardo. Ujujú. Esto nos da mayor alcance para poder ver los detalles. Así es. Y con esto damos concluido con esta práctica. Hemos visto
Hemos hecho ecuaciones, hemos hecho fórmulas, hemos utilizado condicionales con el if, hemos trabajado también con la sumarización, con la estratificación, hemos hecho comparación, hemos unido base de datos, tablas también. Hemos, bueno, hemos calculado el sueldo neto exacto de los empleados. Hemos extraído y auditado también a los empleados que presenten fluctuaciones de aumento y decremento, ¿no? Acuérdense. Y ahora lo último, que fue algo más, mucho más sencillo, ahora fue determinar el costo total consolidado por el departamento. Recordemos que solamente teníamos usuarios, los códigos, pero después hicimos un unir con el listado de empleados y ahí ya nos agregaron los nombres y los departamentos. Sumarizamos los departamentos en base a su sueldo neto y en eso nos dieron los resultados. Así es. Entonces, con eso ya damos esta parte concluida con la, con, eh, con la parte práctica también.